Hello, girls. We're supposed to see tag questions, but I have problems in the platform, so we can't. Oh, I couldn't give you the class, but we're going to work with tag questions, okay? What are the tag questions, or how are we going to use it, okay? A tag question is like a confirmation, okay, or agreement of something that you are saying, okay, but in the opposite way. If you are saying something positive, that tag question is going to be in negative. If you're saying something in negative, that tag question is going to be in positive. It's a confirmation about what you are saying. Also in Spanish, we work with these questions, okay, and these questions goes at the end, okay. La tag question es para confirmar y va al final de la oración. Por ejemplo, vas a decir, tú estás haciendo una fiesta, ¿no es así? Okay. Entonces, si la oración es en positivo, la tag question es negativa. Y si la oración es negativa, la tag question es positiva. Okay. These questions tags are used when asking for agreement or confirmation. Okay. Entonces, aquí es muy importante que recuerden los tiempos, en qué tiempo está la oración. Y con el mismo auxiliar es con el que vas a trabajar en el sentido opuesto. Si es are, es aren't. Si es isn't. Si es wasn't, es was. Si es don't, es do, etc. ¿Okay? Entonces deben de acordarse del simple present, del simple present, del simple past, ¿ok? Y bueno, obviamente aquí viene el ejemplo de otros auxiliares, es como información extra, pero principalmente pues con el simple present y el simple past, que es lo que hemos visto, ¿ok? Vamos a ver. Example, dice, you aren't a teacher. ¿Con qué auxiliar estamos trabajando? Con el aren't, ¿sí? ¿Y cuál es el sentido opuesto de aren't? El opuesto, si es negativo, pues va a estar en positivo. ¿Cuál sería the tag question? Are you? Are you? ¿Ok? Y luego, por ejemplo, he isn't crazy. ¿Con qué auxiliar? Estamos trabajando con isn't. ¿Cuál es el opuesto de isn't? Pues is. He isn't crazy. Is he? O sea, vas a usar el mismo pronombre, ¿sí? Va al final, ¿sí? Y bueno, muy importante checar con qué auxiliar estás trabajando, ¿sí? Por ejemplo, aquí, he wasn't relaxed. Was he? ¿Ok? They weren't late. O sea, ellos no estuvieron tarde. O es una forma de decir, o lo estuvieron. Sí, o sea, estás confirmando lo que estás diciendo. Pero en el sentido negativo o en el sentido opuesto. Si es negativo, positivo, y si es positivo, negativo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, you don't speak French. Do you? Ahora en negativo. En pasado, you didn't study for the test. Did you? O puede ser en otro tiempo, también puede ser en presente perfecto. You haven't been here all week. Have you? Esto lo vamos a ver en inglés 3. You hadn't done it before. Then, had you? O futuro, you won't fail the exam. Will you? Ahora lo que acabamos de ver, you can't drive a car. Can you? You couldn't do it for me. Could you? Entonces, si lo estás trabajando en negativo, sería en positivo. Y si lo estás trabajando en positivo, sería en negativo. Es el mismo auxiliar, ¿sí? Perdón, sí, mismo auxiliar, pero en el sentido positivo o en el sentido negativo. Y es el mismo pronombre, eso no lo vas a cambiar, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando traes una bolsa de papitas, que dices, ¿no quieres? ¿Verdad? Típico que traes unas rufles. ¿No quieres? Porque realmente no quieres que agarre a la otra persona. Entonces estás como confirmando en negativo la oración, ¿sí? Vamos a ver, aquí abajito les puse otros ejemplos. Dice, he always forgets his homework. Fíjate, he always. He es singular, ¿verdad? Pero always, ¿en qué tiempo está always forgets? ¿Sí? Es simple present, porque siempre olvidas. Es algo rutinario. Entonces es simple present.
¿sí? Como es simple present, ¿cuál sería el negativo del simple present? Se trabajaría con el don't o el doesn't. Y como he es singular, entonces sería doesn't. Entonces, he always forgets his homework. Doesn't he? O sea, es el mismo pronombre. ¿Ok? Vamos a ver. The teacher didn't see me. Pues aquí está muy fácil. Estamos en negativo y en pasado. ¿Cuál es el positivo de la oración? Pues como es en pasado, entonces es did he. O sea, los maestros no me vieron. O si me vieron, o sí. Es una forma de decir o sí. O si lo hicieron. ¿Ok? Por ejemplo, con esto. You would like to come with us. Wouldn't you? ¿A ti te gustaría venir con nosotros? ¿No es así? ¿Ok? O they've got plenty of time. Haven't they? Porque have, pues el negativo sería haven't. Si ellos tienen, han tenido suficiente tiempo. Si no es así, it couldn't possibly rain. Could it? ¿Sí? O sea, no es nada probable que llueva. ¿O es así? Those men played really very well. Did they? ¿Por qué did they? Porque played está en pasado, ¿sí? ¿Y cuál sí, en pasado, pero está en un sentido positivo la oración? Entonces hay que cambiar a negativo. Ay, aquí me equivoqué. Este es el lado negativo. Aquí sería didn't they. Te lo corrijo. Didn't they. ¿Ok? Y aquí es we can't stop here. Sí, pues can't. El positivo de can es can. Can we? ¿Okay? Vamos a hacerlo con los ejercicios de la plataforma para poder comprender mejor. Esto es la lección 4, lesson 4, ¿okay? Tag questions, unit 3, ¿okay? Por ejemplo, aquí dice, my sisters, bueno, antes de hacer eso, recuerden que siempre viene un ejemplo, ¿sí? Dice, you cut your own hair, don't you? ¿Por qué don't? Porque cut es simple present, además que está en positivo, ¿sí? Y cómo se hacen las oraciones en positivo, pero para el plural, porque you es plural, entonces es con el do, el do o el does, ¿verdad? Pero como es en el sentido negativo, es don't o doesn't. Y como you es plural, pues es con el don't. Por eso tienen que recordar todos los tiempos que hasta ahorita hemos visto. Y luego dice, yes, I do. It looks nice. Looks. Si es simple present y es positivo. Y como es el lado negativo del simple present, pues con el doesn't o con el don't. Y como it es singular, pues hay que ocupar el doesn't. ¿Sí? Como quiera, aquí, acuérdense que aquí abajo viene igual la explicación, ¿sí? Del tag questions. Viene ahí la información y ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, aquí mira, you drive, don't you? O sea, tú manejas, ¿no es así? Carl paints, doesn't he? Carl pinta, ¿no es así? ¿Cómo sé cuándo va don't y doesn't? Pues ¿en qué tiempo está you drive? You drive es simple present. Igual Carl paints es simple present. ¿Sí? Es como si llevara el do o el does. ¿Sí? Y como está en el lado positivo, pues nada más lo cambiamos al lado negativo. Don't porque you es plural. Y doesn't porque Carl es singular. ¿Sí? Entonces, nada más pongan la atención. Vamos a hacer aquí algunos ejercicios para poder comprender mejor. Dice, my sister's new boyfriend is a teacher. Teachers don't earn much money. Bueno, aquí ya está muy fácil porque ya tengo aquí el auxiliar don't. Pues ¿cuál es el opuesto de don't? Pues do. ¿Sí? Aquí tengo don't they don't, they do they. No voy a poner don't they porque ya esté negativo. Necesito pasarlo a positivo. ¿Sí? They don't tampoco porque el pronombre siempre va al final. Aquí en las tag questions el pronombre es el que se usa al final. Ahí no va ahí no va ya el nombre. O sea, no se diría don't Carlos, ¿sí? Al final es el auxiliar en negativo o el auxiliar en positivo y luego el pronombre. En las tag questions solamente va al final el pronombre. Entonces, tampoco aplica. Entonces, sería they do o do they. ¿Cuál de los dos? ¿Sí? Ese sería
do they, ¿sí? Porque el pronombre dijimos que va al final. Do they, o sea, es una forma de decir los maestros no ganan mucho dinero. ¿O si lo hacen? No, they don't, but money isn't so important. ¿Ok? Vamos a ver si es correcto. Entonces, aquí el tip sería recordar que el pronombre va al final. El pronombre va al final, ¿sí? En las tag questions. En las tag questions. ¿Qué son las tag questions? Pues es una confirmación de lo que estás diciendo, ¿sí? Y el otro tip es que hay que recordar o hay que leer bien para saber qué auxiliar es el que vas a poner. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, we are flying with Arctic Air to London. Arctic Air es como decir viva Aerobús o Aeroméxico, etc. Se hace una línea. Arctic Air, they don't lose luggage. ¿Con qué auxiliar estamos trabajando? Pues con el don't. Sí, muy fácil. Entonces hay que buscar el do. Bueno, los tres traen el do. Pero como ya está en negativo, no puedo volver a poner otro negativo. Sería cualquiera de estas dos. ¿Y qué dijimos que el pronombre va al final? Entonces sería do they. Ellos no perdieron nuestro equipaje. ¿O es así? ¿Ok? Entonces el auxiliar va primero, ¿sí? En el sentido opuesto del con el que estás trabajando. Y el mismo pronombre con el que estás trabajando, nada más que va al final. A ver, vamos a ver uno más. Dice, you buy a lot of clothes. You don't you, do you do. Okay, you buy a lot of clothes. You buy. It's simple present. Okay, simple present. ¿Y cómo se hace el negativo del simple present? Pues es con el don't o con el doesn't. Pero como estamos trabajando con you, es plural. Entonces sería don't you. Ok, vamos a ver si es correcto. Ok. ¿Sí? Vamos a ver una más. Good morning. Are you the new secretary? Yes, I am. You type, o sea, tú es una forma de decir tú taquigrafías. Ok. You type. Otra vez, you type. Es simple present. ¿Sí? Presente simple. ¿Cuál es el negativo del presente simple? Pues es con el don't o el doesn't. ¿Sí? Pero como es you es plural, entonces es el don't, ¿sí? Entonces, ¿cuál de las cuatro formas es? Como está en positivo hay que ponerlo en negativo, ¿verdad? Entonces sería don't you. Es una forma de decir no es así. Vamos a ver este último. Dice por aquí, ahorita que aparezca, Jessie has a new apartment. She rents it. Igual, she rents es simple present, ¿ok? Este tiempo es simple present. Entonces, ¿cómo está en positivo? Hay que poner la tag question en negativo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el auxiliar que se usa para el simple present en negativo? Pues otra vez el don't o el doesn't. Y como she es singular, ¿cuál vamos a usar? Pues doesn't, ¿sí? Entonces sería doesn't she, porque acuérdate que el pronombre va al final. Entonces, lo único que tienen que hacer es leer muy bien la oración o la pregunta, ¿sí? El ejercicio, para que sepas si es simple past, simple present o el tiempo que sea. Vas a cambiar a negativo o a positivo, depende, la tag question, y se queda el mismo pronombre. ¿Ok? Si hay dudas, lo vemos en la siguiente clase.